¿Qué? ¡20 likes! No pensé que este momento iba a llegar, pero es tiempo de subir el video prometido. Hola a todos mis amigos de YouTube. Es tiempo de realizar esta configuración de rotación. ¡Comencemos! Aquí tenemos a nuestro personaje, con las acciones de rotación correspondientes a estos huesos. Este hueso controla las rotaciones laterales y este otro las rotaciones hacia arriba y hacia abajo. Pueden encontrar los links de los videos en los que hicimos estas rotaciones en la descripción de este video. Empecemos a configurar nuestro controlador. En este caso reducimos el tamaño de estos huesos de rotación. Pongamos un color para identificar fácilmente a estos huesos. Movemos el hueso de rotación lateral hasta este punto y movemos el hueso de rotación arriba abajo en este otro punto. Ahora, con la herramienta Add Bone o Shortcut A, creamos un Pin Bone al centro de la cabeza de nuestro personaje. Este Pin Bone debe ser independiente. Seleccionamos la herramienta Bone Strength, Shortcut S, y ponemos influencia 0 al Pin Bone. Lo nombraré como Target Rod porque se encargará de las rotaciones. Seleccionamos el hueso de rotación lateral, abrimos Bone Constraints y en Target seleccionamos el nombre del Pin Bone que creamos, Target Rod. Probamos el resultado moviendo el Pin Bone y esto está funcionando. Pero la distancia del Pin Bone para rotar lateralmente es demasiada. Para solucionar esto, cambiamos los valores de Angle Constraints del hueso de rotación lateral. Probemos con menos 25 y 25. Aún debemos ajustar la rotación de la cabeza. Seleccionamos el hueso de rotación lateral y ajustamos la rotación dentro de cada acción. Vemos que la rotación del hueso llega a su límite, pero la cabeza continúa su movimiento. Debemos solucionar esto. Entonces, vamos al último keyframe de la acción y con el Shortcut T de Transform Bone, ajustamos la rotación del hueso. Hacemos lo mismo con la otra acción de este hueso. Probamos y esto está mucho mejor. Ahora, en el frame 0, seleccionamos el otro hueso de rotación y con la herramienta Transform Bone Shortcut T, lo rotamos hacia el Pin Bone. Abrimos Bone Constraints, en Target seleccionamos Target Rod, que es el nombre del Pin Bone. Cambiamos los valores de Angle Constraints a menos 30 y 30 por ejemplo. Veamos. Y debemos ajustar la rotación de este hueso en cada una de sus acciones, tal como lo hicimos con el anterior hueso. Probamos nuevamente. Podríamos disminuir un poco más el límite de rotación de este hueso. Menos 20 y 20 por ejemplo. Ahora que cambiamos los valores de Angle Constraints nuevamente, debemos volver a ajustar la rotación en cada acción de este hueso. Finalmente, podemos ocultar los huesos de rotación. Seleccionamos ambos con la herramienta Select Bone, Shortcut B y activamos Shy Bone. ¡Y listo! Espero sus preguntas, comentarios y sugerencias. Gracias por ver este video. ¡Nos vemos! ¡Chao!